Cuando hablamos de la palabra propósito, debemos tener claro que esta palabra va alineada directamente con Dios, porque metas y objetivos tenemos todos en la vida y hasta los cumplimos en su mayoría, pero los propósitos solamente los da Dios. Cuando Él nos encuentra y nos los da, nos los revela para que sepamos con qué misión Él nos trajo a este mundo. Tu propósito de vida y mi propósito es revelado el día que llegamos fielmente a los caminos de Dios. Y Él nos lo revela como una muestra de su amor infinito por nosotros. Y pienso que no hay nada más triste en esta vida que tener que morir un día y no haber encontrado tu propósito de vida solo en el Señor, porque nunca entregaste tu vida a Dios. Y tu propósito en Dios siempre estará relacionado para darle la gloria a Él o en un servicio para la obra de Dios. Pues para eso nos trajo Él a este mundo, para cumplir con una misión. Y la misión de los que Dios nos encontró un día perdidos, sin propósitos ni razón de ser, siempre va a ser la misma misión, pero con diferentes procesos. Traer a las almas perdidas a los caminos de Dios y que sean salvas en el Señor. Dice Jesús en la Biblia para los que hemos entregado nuestras vidas a Él: vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura, haciendo discípulos en todas partes. Todo, absolutamente todo creyente tiene un propósito en Dios. Si eres médico, el Señor te llama a ganar almas allá en esa clínica o en ese hospital o en ese consultorio médico o esa brigada médica. Si eres policía, Dios te llama a ganar almas allá en ese cuartel de policía o en esa cárcel donde hay muchas almas perdidas. Si eres un administrador de empresas, el Señor te llama a ganar almas allá a todo inconverso que llega a tu empresa a laborar. Y así Dios llama a todo nacido de nuevo a ganar almas para el reino de los cielos, en el lugar donde Él nos haya puesto a cada uno de nosotros. Pero no me digas que tu propósito ya lo has encontrado sin que haya sido encontrado primero por aquel que te creó y que te dio la vida, porque solo sería un plan o una meta de vida tuya. Pero el verdadero propósito de ser, de existir y de vivir, Dios te lo revela el día que vienes a sus caminos, y a Dios le place revelártelo. Olvídate, amigo o amiga, lejos de Dios no vas a encontrar ningún propósito de vida. Y si tú has pensado que ya lo has encontrado, tu propósito de vida, pero no va alineado con nada de lo que le dé la gloria a Dios, estás totalmente equivocado y vives totalmente engañado. Y así un día morirás mientras no entregues tu vida a Cristo, porque solo Él es el dueño de los propósitos de cada uno de nosotros. ¿Cómo descubrir tu propósito de vida? Yo te voy a hablar bajo mi propia experiencia y ruego a Dios de todo corazón que mi testimonio te sirva de guía para encontrar tu propósito también y tengas conocimiento para qué estás en este mundo y así sepas de a dónde vienes, para qué vives y hacia dónde te diriges. Cuando yo era inconversa, me gustaba mucho ayudar a aquel que estaba en la calle necesitado de comida o de alguna moneda para solventar alguna necesidad. Y cada que encontraba a alguien necesitado en la calle y no tenía yo dinero para poderle ayudar, me decía a mí misma: algún día Dios me beneficiará económicamente para poder compartir con aquellos que no tienen nada para poder sobrevivir. Y así pasó el tiempo. Cuando pasé de ser inconversa a ser cristiana y Dios me encontró, supe que no importaba tanto el bocado de comida que te llena el estómago por un rato o la moneda que te sirve para comprar una pastilla y quitarte el dolor físico por un momento, si no has encontrado primero la presencia de Dios, que es lo más importante. Supe que lo que realmente vale y tiene importancia infinita en este mundo es la salvación del alma, que Dios nos otorga por gracia. Y solo tienes que arrepentirte y aceptarla por fe tu vida a Dios. Porque en el pasado, cuando yo no conocía a Dios, yo tenía mucha comida para llenar el estómago, pero tenía un vacío eterno en mi alma que no lograba saciar con nada. Y estuve a punto de morir por una depresión severa por ataques espirituales del diablo. Y de nada me sirvió tener tanta comida, vestidos y otras comodidades si mi espíritu estaba muerto y mi alma estaba perdida caminando lejos de Dios por vivir en una vida guiada por el enemigo en el mundo. Y yo también, al igual que tú, vivía nombrando a Dios y pensaba que Él estaba conmigo viviendo a mi manera, pero no era así. Porque mientras no tengamos un verdadero encuentro con Dios,
no conocemos realmente a Dios. Para ese entonces Dios empezaba a revelarme su propósito para mi vida, pero aún no sabía por dónde iba. Una noche Dios me habló por medio de un sueño en donde yo veía que muchos indigentes necesitados en situación de calle caminaban hacia una construcción baldía y abandonada en un sitio muy retirado. Caminaban en fila y al entrar en esa construcción, uno por uno iba entrando o metiéndose en un pozo de agua. Y fue ahí cuando yo tuve el sentir en ese sueño mismo que de ese pozo ellos salían limpios y lavados. Muy pronto Dios me reveló que esos indigentes, más que tener hambre de comida para llenar el estómago, tenían hambre y sed de Dios. Y entraban en el pozo de agua, el cual era la representación de Jesús. Y él mismo Jesús los lavaba y los restauraba. Y salían de ahí limpios, restaurados y siendo salvos. Fue ahí cuando entendí que aquel anhelo que yo tenía en mi corazón de dar comida al necesitado iba conectado directamente a poder dar, brindar, impartir el pan de vida eterna o el alimento espiritual que es la palabra de Dios. Supe que de nada valía dar una provisión de alimentos o una provisión económica a aquel que estaba hambriento en la calle si primero no le daba de comer el alimento espiritual que es el único que lleva a la vida eterna. Y ahí recordé ese versículo de la Biblia que decía, ¿de qué sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma en el infierno? Ese mismo día que amanecí teniendo ese sueño, Dios volvió a hablar a mi vida en la noche en relación a eso cuando fui a comprar algo a la tienda. Y un indigente se acercó a mí a pedirme una moneda. Le di el último dólar que tenía a ese hombre y él lleno de alegría me dijo que en todo el día nadie le había dado ni un solo centavo y tenía hambre. Y él supo que Dios le había proveído a través de mí porque me dijo con mucha alegría y una sonrisa, Dios me la bendiga, glorificando así a Dios. Y fue así como el Señor siguió reafirmando en mí ese propósito que ya me quedaba claro cada vez más. Y ahí supe que mi misión en esta vida era llevar la palabra de Dios a aquellos necesitados de comida o algo así. Y una vez que ellos entendieran la verdadera gracia de Dios por ellos, ahí sí yo les extendería de parte de Dios una provisión económica o alimenticia, la cual también es importante y necesaria. Pero la intención es que ellos entendieran que si primero buscaban el reino de Dios y su justicia, el Señor todo les daba por añadidura, como dice en la Biblia. Obviamente ya tenía yo revelado el propósito de Dios en mi vida. Ahora faltaba saber cómo lo iba a lograr. Y sabía que no iba a ser nada fácil, pero comencé a orar y a poner aquello en las manos de Dios, ese propósito para mi vida. Y que fuera Él, Señor mismo, dándome los pasos para saber por dónde debía de ir. Dios tenía que proveerme el dinero para hacerlo, pero honestamente no sabía de a dónde lo iba a sacar, para así empezar el propósito de Dios para mi vida. Aquello que yo sentía que sin hacerlo aún ya me había llenado el alma de gozo, porque por fin iba a hacer aquello para lo que Dios me había predestinado en este mundo. Igual seguía orando con fe, pero no me desesperé. Para ese entonces yo había vuelto a rehacer mi vida casándome con mi ex esposo nuevamente, con el cual años antes yo ya me había separado. La verdad, soy sincera en decir que jamás, nunca estuvo en mis planes, después de haberme divorciado, volverme a casar nuevamente con él. Pero así sucedió. Y en mi naturaleza humana yo puedo decir que la razón de volver con él fue porque yo entré en depresión hasta el punto de quererme suicidar y necesitaba que alguien me dé su contención y su compañía, su apoyo. Y él estuvo ahí para eso. Porque en ese tiempo yo no conocía de Dios. Pero yo no sabía que todo aquello tenía un propósito mayor y que estaba pasando por algo de parte de Dios. Ya que después de casarme nuevamente con él siendo cristiana, Dios me reveló mi misión de vida. Y así él me proveería de lo económico para emprender dicha misión. Ya que luego fue por medio de mi esposo quien sin saber ni conocer nada de mi propósito de Dios para mi vida y sin yo haberle pedido ningún solo centavo para aquello, él me regaló un terreno, el cual yo le sacaría un beneficio económico, pues era Dios quien me había proveído ese terreno por medio de mi esposo. Y ahí entendí que ese era uno de los propósitos por el cual Dios quiso que yo uniera mi vida nuevamente a mi ex esposo, ahora ya mi esposo. Porque yo había jurado a los cuatro vientos que en mi vida quería volver a saber nada de él. Pero así fue como Dios lo quiso. Y yo no soy quien para contradecir los planes de Dios.
Antes doy gracias infinitas a Dios por haberme revelado su propósito como muestra de su amor por mí y haberme dado la salida para ejecutarlo. Pues cuando uno ya es de Dios, ya no es lo que uno quiere, sino lo que Él quiere para nosotros. Y simplemente uno se deja guiar como ovejita por su pastor, que es Jesucristo. Y fue así como también entendí que Dios puede usar cualquier medio o cualquier persona para cumplir con sus propósitos en nosotros. Hace algún tiempo atrás el terreno ya me dio el beneficio económico que tanto necesitaba y esperaba para emprender mi propósito. Y hoy por hoy estoy a punto de ejecutarlo. Y no saben cuán bien se siente hacer de todo corazón lo que Dios me llamó a hacer. Por fin sé, como verdadera hija de Dios, de dónde vengo, para qué vivo y hacia dónde voy. Y asimismo te invito a ti que me escuchas, a ti que has tenido un llamamiento santo de parte de Dios, a encontrar tu propósito de vida solo en el Señor. Déjate guiar y aprovecha cada señal que Dios te da para saber los pasos que debes de seguir, dando y así encontrar tu estabilidad personal y en lo espiritual, que es lo más importante. Porque los que hemos sido elegidos directamente de parte de Dios para una labor al servicio de Dios, no debemos conformarnos, esperando que la fe sin obras haga su parte. Oremos y activemos aquella sabiduría que Dios nos da para seguir buscando en Él su propósito eterno y hacer la misión que Él nos ha encomendado, que es ganar las almas que están perdidas para el reino de los cielos. No desaprovechemos la oportunidad que Dios nos pone en el camino para hacerlo, sin dudar y teniendo fe, pues por negligentes también un día daremos cuentas a Dios. Así que si le servimos a Dios, toda buena dádiva viene solo de parte del Señor. Dios te bendiga.